Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la transmisión de este webinar titulado Los memes como recurso en el aula de matemáticas. La invitada del día de hoy es una invitada nacional, la doctora Paola Alejandra Valda Álvarez. Es doctora en educación en la línea de socioepistemología de la educación matemática de la Universidad Santo Tomás de Colombia. También es docente de la Institución Educativa General Santander de Soacha, Colombia. Miembro del grupo de jóvenes investigadores del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, Juventud Clame, miembro de la Sociedad Colombiana de Matemáticas y también del grupo de difusión de la investigación en matemática educativa DIME. Este webinar es una iniciativa de los programas Énfasis en Pensamiento Matemático de la Maestría en Educación, también de la Maestría en Educación mediada por TIC y del Doctorado en Educación. Le damos la bienvenida a la doctora Paola Alejandra Valda. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos entonces a dar inicio a este escenario para contarles un poco la experiencia de cómo uso los memes como recurso en el aula de matemáticas. Entonces, iniciemos. En nuestro ejercicio de práctica docente hay algo muy importante y es que a través de los años, gracias a la experiencia que adquirimos con el trabajo en el aula, todos los docentes logramos construir una identidad. Muchos años después de esta experiencia docente, he logrado construir una estructura de lo que yo llamo mi proceso pedagógico en el aula. Esta estructura es la que orienta todas las fases de aprendizaje que yo construyo en el aula con mis estudiantes. Cuando estaba en modo presencial, pues estas fases que estoy presentando en este momento eran las fases que direccionaban el hacer como docente en el aula. Cada una de estas fases, que yo llamo fase introductoria, fase de exploración, fase procedimental, fase de consolidación y fase de ejercitación, es precisamente lo que les comento, eso que da identidad, eso que es muy importante para todos los profesores, no solamente de matemáticas, sino de cualquier área, pues los estudiantes ya son capaces de decir es que la clase de la profesora Paola es así. Y eso es lo que diferencia la clase de la profesora Mónica, la clase de la profesora Lorena, la clase de la profesora Jenny o la clase de la profesora Sandra. En este ejercicio de lograr consolidar una estructura de mi proceso pedagógico, en este ejercicio surgen ciertas preguntas de, bueno, entonces en esta fase introductoria, ¿cuáles serán los materiales, cuáles serán los recursos pertinentes para lograr los objetivos de cada uno de estos momentos? En ese ejercicio, en donde uno empieza a pensarse, bueno, entonces estos son los materiales, estos son los recursos, uno empieza como el ejercicio, nuevamente, disculpen, repito la palabra, de plantear una diferencia entre cuáles son los materiales y cuáles son los recursos que uno debe usar en el aula. Entonces aparecen los materiales como aquellos instrumentos creados o diseñados con un objetivo didáctico específico, enseñar algo. Y aparecen como recursos aquellos elementos que están en la casa del estudiante, que están en la escuela, un simple fero, una tapa de una gaseosa, una caja de algún elemento que aunque no son recursos creados para la enseñanza, uno como docente en su ejercicio pedagógico y reflexivo los convierte en recursos para que ingresen al aula y logren transformar y complementar cada una de estas fases del proceso. Es en ese momento donde aparecen los memes. Por eso el objetivo de esta presentación es en este momento dar a conocer a ustedes los avances de una propuesta de aula que incorpora los memes como uno de los recursos en clase de matemáticas, como uno de los recursos humorísticos que se pueden implementar en clase de matemáticas. Les voy a contar primero cómo surgió la propuesta, cuál fue el detonante de esta propuesta. Desde siempre, como docente, me he preguntado cómo podemos hacer nosotros para traer la realidad del que aprende al aula. Si bien es cierto, todos los maestros llevamos un proceso muy riguroso en nuestras planeaciones y en nuestras ejecuciones del aula,
muchas veces lo que trabajamos en las aulas se queda como un aprendizaje para ellas. A veces nuestros estudiantes dicen, yo estudio para pasar cierta evaluación, pero ya luego salgo de la escuela y se me olvida totalmente ese conocimiento en otros escenarios, en otros campos, ¿para qué me sirve? Y del mismo modo funciona cuando un estudiante tiene cierto conocimiento matemático en un contexto fuera de la escuela, se nos hace muy complicado al mismo estudiante, incluso a los maestros, lograr traer ese conocimiento que los estudiantes tienen al aula. Entonces, lograr ese puente que permita traer la realidad del que aprende al aula es un ejercicio que siempre me causó mucha curiosidad. En ese momento, una primera fase que implementé fue empezar a reconocer a profundidad quiénes eran mis estudiantes, qué les gusta, qué no les gusta, a qué dedican su tiempo, qué disfrutan, qué problemáticas tienen y demás. En ese ejercicio que se hizo a través de charlas con los estudiantes, uno encuentra que, por ejemplo, gran parte de su tiempo lo emplean haciendo uso de redes sociales. Creo que eso no es algo exclusivo de los estudiantes de mi contexto, sino que aplica a todos los jóvenes y niños en la actualidad. Entonces empiezo a encontrar que al respecto existen muchas noticias, existe mucha información donde se comunica que efectivamente, por ejemplo, recursos como los memes hacen parte de la vida cotidiana de los estudiantes y se han convertido en una forma de comunicación que vive en su contexto, que vive en su realidad, que gusta. En ese sentido, pues los memes empezaron a llamar muchísimo la atención y empiezo a investigar un poco más a profundidad qué es un meme. Pues un meme es conocido como una unidad de información digital que se difunde a través de medios virtuales. Ya sabemos que debido a su comportamiento es muy importante porque se constituyen un recurso de divulgación que tiene una perdurabilidad en el tiempo, que se transmite fácilmente, que los estudiantes lo pueden transmitir a sus amigos, a sus papás. Es decir, es un mecanismo de manejo de la información, de transmisión de la información bastante efectivo y que además genera bastantes estrategias de recordación. Entonces, en ese momento dije, bueno, mi clase tiene alguna estructura y hay un momento que es el momento exploratorio en el cual yo le traigo a los estudiantes diferentes herramientas para que ellos extraigan información. Ese momento exploratorio también es muy importante porque no es solamente traer información, sino a través de ese momento, de esa fase de la clase, lograr captar la atención del estudiante, lograr motivarlo, lograr que él despierte mucho interés en la clase de matemáticas. Entonces, en un primer momento, lo que yo hice como profesora fue decir, voy a traerles memes, memes matemáticos. Entonces, hice una búsqueda rigurosa en la web para encontrar diversos memes, clasificarlos de acuerdo a las temáticas o a las competencias que estaba trabajando con mis estudiantes. Encontré un meme como este que dice, si tienes frío, siéntate en la esquina de tu cuarto que tiene 90 grados. Ese meme en particular lo recuerdo mucho porque fue el primer meme que yo llevé al aula. Iba a empezar a trabajar con los estudiantes ángulos. Entonces traje ese meme, lo expuse y empezamos a discutir por qué esto puede causar risa en algunas personas que creen. Entonces empezaron a surgir hipótesis, a hacer discusiones. Habían quienes totalmente estaban perdidos respecto a la información del meme, mientras los otros, habían otros que sí les causaba algo de curiosidad, risa y demás, y ellos eran lo que les explicaban a los otros niños qué ocurría y por qué este contexto era cómico. Encontré que hay un autor, Flores, que se dedicó a recopilar memes y a recopilar caricaturas y tiene un libro bastante extenso donde podía hacer uso de esta información y traerla a mi clase. Y digamos que ese fue el primer momento en el que yo empecé a utilizar memes. Los memes los traía la profesora. Es decir, en ese momento yo lo que estaba haciendo era usar los memes para introducir un tema. Como bien lo expongo, esto, entonces, el uso era para introducir un tema. ¿Cómo se usa?
pues buscando, identificando el mensaje del meme para traerlo a la clase. Entonces empecé a traer otros memes a otros momentos, perdón, a otras clases como el que presento en esta diapositiva que dice ¿por qué no podemos estar juntos? Y el numerito le dice es complejo. Y entonces empezaba a hacer preguntas en torno a esos memes. Bueno, ¿por qué crees que ese -1 le habla a la raíz y le dice que no puede estar juntos? ¿Por qué no ingresas ese número a la raíz y compruebas en la calculadora a ver qué aparece? ¿Por qué crees que aparece lo que aparece? Entonces, ¿qué es una raíz cuadrada y qué es una potencia? Y empezamos, dése cuenta que aquí el ejercicio era que el meme era el detonante para luego la profesora trabajar el tema de las matemáticas. Digámoslo así, que en ese momento el meme no estaba enseñando nada, pero sí era el detonante y era el mecanismo para lograr llamar la atención de los estudiantes. Pasó algún tiempo en el que la profesora de forma recurrente, no en todas las clases, pero sí en varias, traía muchos memes. Entonces, se me ocurrió que el meme podría tener ya otro estatus en la clase, no simplemente como ser una herramienta para introducir un tema, sino que podría empezar a utilizar los memes para evaluar temas, ¿sí? Una evaluación, digámoslo así, algo muy formal e informal al tiempo, la evaluación. Entonces, ¿cómo los uso? Pues para llamar la atención de mis estudiantes, pero además para un momento de evaluación. Entonces, en un momento de evaluación, ya yo lo que hacía era proponer un meme. Ese meme tenía un contexto matemático, y a la luz de ese meme le ponía algunas preguntas a los estudiantes. Pero aquí hay algo muy importante. En algunas ocasiones esto me fue útil para evaluar un tema. En otras ocasiones no me fue útil para evaluar, pero sí para reforzar los temas que yo ya había visto. Entonces, este caso en particular ocurrió cuando yo ya había trabajado con los estudiantes algo de funciones cuadráticas y necesitaba fortalecer algunos de los aspectos ya trabajados. Encontré que otros autores, como Aparicio, también habían hecho un estudio sobre cómo podrían influir los memes en el aula de matemáticas. Y esta era una estrategia particular que ellos utilizaban para reforzar temas vistos. Entonces, lo mismo, exponían un meme o una caricatura, porque también algunos autores hablan en vez de memes caricaturas, yo solamente estoy hablando de memes, ponían un meme con algunas preguntas que direccionaban la discusión para que al final del ejercicio los estudiantes pudieran establecer o concluir qué relación o por qué el meme estaba escrito de esa forma, por qué en esta imagen que ustedes ven en la pantalla, Jesús, que está en la última cena, habla de esto como una parábola, ¿no es cierto? Entonces, hay algo muy importante. Esa fue un primer momento en el cual yo utilicé los memes para evaluar, pero no era la única forma en que podía utilizar los memes para evaluar. Habrían otros caminos que fui explorando y fui reconociendo más adelante. Cuando los estudiantes me dijeron, profe, ¿y qué tal si en vez de ser usted la que nos trae los memes, somos ahora nosotros los que los creamos? Entonces aparece así, ahora sí, el fuerte de cómo utilizar los memes para evaluar aprendizajes. En ese momento, yo lo que hacía era proponer en algunos escenarios de evaluación, en algunos documentos de evaluación, un meme y pedirles a los estudiantes que lo completaran. Aunque nosotros en este momento pensemos que ese es un ejercicio fácil, realmente no lo es. Se complicaba mucho. Podrían los estudiantes en una evaluación de matemáticas hacer muchísimos ejercicios, pero cuando llegaban al momento del meme, encontraban como ciertas dificultades. Tratando de identificar cuál era la dificultad en la creación de los memes, lo que hice fue asesorarme por algunos profesores del área de español y ellos me dijeron, lo que pasa es que construir un meme no es un ejercicio tan fácil. Para construir un meme es necesario primero hacer un análisis lingüístico del meme. ¿Qué es un análisis lingüístico? Por ejemplo, traje el día de hoy 2 memes.
El primer meme, que es este meme, el meme del pajarito, que fue muy conocido porque él decía, por ejemplo, este es el mejor proyecto de aula jamás visto, se tenía que decir y se dijo. ¿Cómo hice yo para crear este meme? Para que realmente tuviera sentido y significado con la estructura lingüística con la cual este meme ha sido creado. Entonces, lo primero es lograr identificar cómo está constituido. En la parte superior hay una frase. Es una frase que yo considero es afirmativa, que yo considero es verdad. Entonces, es algo con lo que yo me caso. En la vida real, en la vida no cotidiana, perdón, cotidiana, no matemática, pues esta es una razón mía, algo que yo creo, algo que yo fundamento. Este es el mejor proyecto de aula jamás visto. Y ya abajo va la frase, se tenía que decir, te dijo. ¿Qué es una verdad en matemáticas? Una verdad en matemáticas, de acuerdo con lo que exponían mis estudiantes, puede ser o una definición, o puede ser un teorema, o puede ser un axioma. Entonces, luego de que yo les explicaba muy bien cómo era la estructura lingüística de un meme, por ejemplo, como esta, entonces yo les decía, bueno, primero les pongo un ejemplo, extraigamos la estructura lingüística del meme. Ah, profe, arriba va una verdad, perfecto, va una verdad. Y abajo siempre va, se tenía que decir y se dijo, listo. ¿Qué es una verdad en matemáticas? No, una definición. Díganme una definición, tal. Entonces construyamos este ejemplo, listo. O un teorema, como les digo, o un axioma. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Abajo se tenía que decir y se dijo. Aquí surgió algo muy importante y es que los mismos estudiantes dijeron, ah, profe, entonces la idea del meme no es solamente que informe algo con una estructura cómica o humorística, sino que además le permita a la persona que está viendo el meme aprender algo. Entonces, en esa discusión que teníamos en el aula, efectivamente surgió la importancia de que el meme tuviese una información que se pudiese compartir no solamente a las personas que estaban en el aula, sino que pudiese salir del aula. Entonces, en ese momento surgió la idea que los estudiantes ya no solamente iban a crear los memes, sino que iban a hacer un ejercicio de divulgación de los mismos. Cuando ellos empezaron a compartir los memes con sus papás, con sus amigos de otros colegios, hubo muchas reacciones positivas porque habían algunos papás muy jóvenes y decían, no, profe, yo salí hace tanto tiempo y ya a mí ya se me había olvidado del colegio, a mí ya se me había olvidado que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Y gracias al meme que mi niño me envió, ya lo recordé. Empezaron a haber muchas reacciones positivas. Otro ejemplo para analizar la estructura lingüística de un meme que traje acá es el de la ranita René, que estuvo muy de moda, muy conocido y decía, a veces quisiera dejar de ver tantos memes, pero me acuerdo de que es mi proyecto de aula y se me pasa. Analizar la estructura lingüística de este meme requiere identificar exactamente qué va en cada parte. En la parte superior, cuando el muñequito dice a veces quisiera, entonces, ¿eso qué representa? A mis estudiantes dijeron, bueno, eso representa un anhelo, un sueño, algo que yo deseo. Perfecto. Entonces, en la parte de arriba siempre va a veces acompañado de un sueño, de un deseo. En la parte inferior, pero me acuerdo de que es mi proyecto de aula y se me pasa. En la parte inferior lo que va es una razón por la cual ese sueño no se cumple. Pero una razón que además sea una razón, no sé si es la forma correcta, pero digámoslo, humorística. Y luego va la palabra y se me pasa. Entonces, cuando estoy haciendo ese ejercicio de reconocer muy bien qué debe ir, los estudiantes empiezan a crear cosas. Recuerden que en matemáticas, en la clase de matemáticas, este tipo de memes para evaluar los aprendizajes los utilizamos no solamente con el fin de evaluar al estudiante, sino también de que en esa construcción los estudiantes sean capaces de construir una unidad de información que esa unidad de información salga del aula y le permita a la persona a la cual tenga acceso a ese meme aprender algo. Entonces, por ejemplo, a veces quisiera, volvamos al mismo ejemplo, a veces quisiera que la suma de los ángulos internos de un triángulo era 360 grados, pero me acuerdo que da 180 grados y se me pasa. Ese tipo de ejemplos lo hicieron los estudiantes, entonces
ya empezaron a construir. En una primera fase, los estudiantes, ahí traigo un ejemplo, este es un meme creado por un estudiante de grado 10º. En estos ejemplos, en un primer momento, lo que hicieron los estudiantes fue construir, incluso intentaron construir sus propios memes a través de caricaturas y fotografías. Ese fue un ejercicio bastante enriquecedor, toda vez que requirió del apoyo, por ejemplo, de los profesores de artes de la institución, quienes se involucraron en el proceso y acompañaron a los estudiantes en la creación de personajes. Sin embargo, al reconocer que las habilidades artísticas no eran habilidades de todos, ¿verdad? Algunos eran muy hábiles para hacer estos dibujos, otros menos. Entonces fue necesario, el proyecto empezó a jalar la tecnología al aula. Entonces ya quienes querían hacían sus memes de forma gráfica y quienes no, pues ya simplemente lo que hacían era descargar aplicaciones para crear memes y crear sus memes haciendo uso de las aplicaciones. Por eso aquí en esta diapositiva coloqué dos imágenes. Una donde yo les ponía a los estudiantes el meme en blanco, simplemente ellos lo coloreaban y completaban con las frases que debían completar una vez hicieran el análisis lingüístico del meme, y en la parte derecha un meme ya creado con aplicaciones. Entonces, aquí surgió esta tercera aplicación, que es los memes como herramienta de divulgación, entendiendo como divulgación que esto es hacer que una cosa sea reconocida por un gran número de personas. Como dije en la definición de los memes, como esta es una herramienta de comunicación, de divulgación, que llega a una gran cantidad de personas, fue una experiencia bastante exitosa. Entonces miren que hasta el momento yo había utilizado los memes para introducir un tema, cuando les conté el ejemplo de los ángulos, para reforzar un tema, cuando les conté el ejemplo de cómo los memes uno los podría utilizar en el ejemplo de la cuadrática, para evaluar un tema, ¿verdad? Y en la evaluación del tema, entonces ya, por ejemplo, mi quiz de la semana ya no era saquen una hoja y hagan estos ejercicios, sino saquen una hoja y construyan un meme con relación a los ángulos, con relación a la temática vista y demás. Además, hacía que la evaluación fuese diferente, permitiera la creación de la incorporación de otras competencias como la creatividad, la capacidad de síntesis, la incorporación de otras áreas del conocimiento. Y los memes como herramienta de divulgación de lo que aprendo. Ahí está otro de los memes creados por mis estudiantes de grado 10º. ¿Quién se iba a imaginar que caras más vértices es igual aristas más 2? Y entonces, esta es una de las aplicaciones que utilizamos con los estudiantes para crear los memes, Meme Generator, pero existen muchas otras que son muy fáciles de usar. De hecho, también en algún momento en el que empezamos a usar aplicaciones, surgió que algunos descargaban aplicaciones donde hay memes, en todas estas hay memes y hay ejemplos de memes. Y algunos memes eran en inglés. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que llamar al profesor de inglés que nos explicara por qué no consistía solamente en un ejercicio de traducción de lo que decía. Los memes en inglés también tienen un contexto, ¿verdad? Y entonces fue necesario hacer uso de los conocimientos de nuestros compañeros de inglés para lograr armar y reconstruir esa comunicación. Querían darnos los memes en inglés para lograr interpretar la estructura lingüística del meme y para luego crear nuestros memes matemáticos. Entonces, fíjense que hasta aquí, por ejemplo, he contado que los profesores de arte se incorporaron y los profesores de inglés también. Pero resulta que en algún momento de la historia, cuando uno empieza a crear un meme, no solamente es escribir una frase, sino escribirla con sentido, haciendo usos de signos de puntuación correctos y demás. Como a veces los estudiantes no hacían el uso correcto de todas estas
de todos estos recursos, pues fue necesario también llamar al profesor de español para que entrara al proyecto, y luego de que los estudiantes hacían un borrador del meme, entonces también el profesor de español se involucrara en el proceso y nos permitiera entonces crear unos memes con sentido, unos memes bien hechos. Fíjense que hasta aquí, aunque es de matemáticas, hemos trabajado con los profesores de artes, con los profesores de inglés, con los profesores de español y demás. Los memes creados por los estudiantes, como yo los utilizo a veces como herramienta para evaluar, se pueden evaluar a través de diferentes mecanismos. Entonces, uno que yo utilicé al comienzo fue que el meme pasara por todos los maestros de todas las áreas para que cada uno evaluara desde su competencia, desde su área, algunos aspectos de la construcción. En mi caso particular, pues yo tenía también que, dado que era la gestora del proyecto, y tenía que evaluar también esos aspectos, pero incluir aspectos matemáticos. Encontré que Beltrán en el 2016 hace una propuesta de rúbricas para evaluación de memes, la cual me resultó muy útil, pero también creó otras propuestas alternativas, porque como les digo, en el caso de mi proyecto de aula, fue muy importante que en el momento que llegué a que los estudiantes crearan los memes, esos memes tuvieran un mensaje que pudiesen compartirlo con personas fuera de la escuela. Entonces, ya también uno le ponía otros aspectos a la rúbrica. Sin embargo, pues les doy a conocer esta rúbrica bien interesante de cómo uno podría evaluar un meme. En síntesis, alguien alguna vez me preguntaba, entonces las matemáticas y el humor se relacionan totalmente. Los memes hacen un aporte como recursos de comunicación humorísticos que definitivamente presentan algún tipo de relación con las matemáticas, y lo más importante, permiten traer la realidad del que aprende al aula, posibilitan establecer relaciones entre sinónimos, entre palabras que en la vida real, en la cotidianidad, usamos mucho, pero que tienen un sentido también dentro de las matemáticas. Permite dar a conocer afirmaciones respecto a un tema, posibilita otorgar diferentes significados a las matemáticas y al uso de la vida real. Entonces, si alguien me pregunta hoy, bueno, y en síntesis, ¿cómo y cuándo hacer uso de este recurso en clase de matemáticas? Yo diría, primero, ustedes pueden usar memes a cualquier edad. Los niños desde muy pequeños ya se comunican a través de este recurso lingüístico, entonces se pueden utilizar, claro, en diferentes niveles de complejidad, pero casi que se pueden utilizar desde iniciar la escolaridad de los niños. Segundo, los memes, como cualquier otro recurso o material que uno utilice en la clase, deben traerse con la mejor planificación posible. Tal y como les comenté al comienzo de esta charla, no fue traer los memes porque sí, sino fue primero definir una estructura de mi clase en la cual yo pensara en este momento, en esta fase, cuáles son los recursos y los materiales pertinentes que aporten a los objetivos de esa fase de aprendizaje. Entonces es hacer una planeación muy clara, hacer una revisión muy clara de cuáles son los memes que puedo traer, cuáles son los memes que quizá en este momento no puedo traer porque no sean aptos para los niños, porque lo que sea. Planificarlos muy bien, planificarlos si los voy a traer como evaluación, planificar muy bien los diseños, si los voy a traer para introducir una clase, tengo que revisar muy bien la coherencia, el sentido, incluso hasta la redacción, porque pues como les comentaba, la idea es que se convierta en un recurso de comunicación, y si traigo a la clase un meme que está mal escrito, que su objetivo de comunicación no es el mejor, pues también estaría reforzando unos aspectos negativos. La tercera es que se puede hacer uso de estos recursos regularmente en las planeaciones o como casos excepcionales. Al comienzo de este proyecto, como muchos proyectos de aula, pues uno se emociona mucho, y yo empecé a traer muchos memes seguidos, pero pues ya luego los fui dosificando, ¿no? Entonces ya en este momento yo ya no los utilizo todos los días en todas mis clases, sino que ellos saben que, por ejemplo, cada 15 días deben hacer un meme, o cada mes hay un meme que sintetiza lo que hemos aprendido.
Estos recursos humorísticos también los podemos clasificar, entonces, de acuerdo al tipo de recurso. Y aquí quiero hablarles que no solamente yo utilizo memes en el aula de clase. Repito, los memes son un recurso que hace parte de una estructura grande, de una estructura pedagógica que construye mi metodología. Pero, al igual que los memes, yo puedo traer otros recursos como caricaturas, como stickers, como GIF, que me ayuden en diferentes momentos de la clase. También los podría clasificar esos memes según la edad o según la temática o según el momento de aprendizaje, tal como lo he expuesto hasta el momento, ¿verdad? Entonces recuerden que en particular para un momento de aprendizaje, entonces lo puedo utilizar para introducir un tema, para evaluar un tema, para dar a conocer un aprendizaje a otras personas como estrategia de divulgación o para compartir a través de recursos humorísticos el aprendizaje de la escuela o reforzar. Estos son algunos de los memes creados por los niños. Use algunos memes que fueron creados a través de los programas y otros memes que fueron creados en todo este proceso artístico. A mí me llama muchísimo la atención este meme acá inferior porque cuando yo se los propuse a los estudiantes estábamos viendo algo de ángulos y el estudiante dice, bueno, yo daré un giro de 360 grados para que Venezuela vuelva a la normalidad. Entonces, bueno, acá el otro le dice, qué bruto, si le da 360 grados vuelve a estar igual. Fíjense que aquí hay algo muy curioso que no me había dado cuenta yo, sino hasta que un profesor de sociales se acercó y me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Él me dijo, fíjate que acá también el estudiante está poniendo su posición política, entonces también uno podría evaluar otro tipo de cosas. De ahí la importancia de este tipo de recursos, porque como les cuento, si bien es cierto en esta presentación, pues yo he hecho énfasis en las matemáticas, esta misma estructura también se puede trabajar en otras áreas del conocimiento o simplemente como un recurso transversal para todas las materias que se ven en la escuela. Alguien me podría preguntar, bueno, y en este momento, digo yo, y en la cuarentena, ¿qué? En este momento en el que estamos atravesando una situación particular, ¿sigues usando los memes? La respuesta es sí. Como docente, en particular de un colegio público, reconozco que en este momento los maestros estamos enfrentados a tres tipos de escenarios. Uno es la virtualidad sincrónica, que son los momentos en los cuales podemos tener una clase vía alguna plataforma en tiempo real con nuestros estudiantes. En ese momento yo he utilizado los memes para abrir mis clases. Entonces les proyecto el meme y genero las preguntas de discusión para luego desarrollar mi clase. Y también les he generado, perdón, he utilizado los memes para reforzar un tema. Entonces en la siguiente clase también pongo un meme en la mitad de la clase y recordamos algunos temas vistos. O como herramienta de evaluación. Entonces, luego de que ya estoy casi que terminando mi clase, propongo un meme y les pregunto a los estudiantes con qué frase lo complementarían. Entonces, ha sido un recurso bastante útil. Pero también hay otro escenario, que es el escenario virtual asincrónico, es decir, aquellos estudiantes que no pueden estar en estas clases sincrónicas, pero que también que se pueden conectar, no sé, cada 8 días, cada 15 días. Con ellos he utilizado la estrategia de ser yo quien creo los memes, se los envío, o también proponerles como evaluación para que luego me la envíen la construcción de un meme. Y por último, con los estudiantes a distancia, es decir, aquellos estudiantes que van cada 15 días, cada 8 días a recoger un material impreso a la institución, también he utilizado los memes, pues proponiéndoselos en estos materiales impresos con algunas estrategias para que ellos recuerden un tema particular. Entonces, fíjense que me ha servido mucho para mis clases presenciales y para mis clases virtuales sincrónicas, asincrónicas y a distancia. La propuesta ya para finalizar ha tenido muy buenos resultados. Hemos hecho algunos escenarios de divulgación del aprendizaje, entonces ustedes van a ver que hay una fotico mía con muchos de los memes. Tengo alrededor de 540 memes creados por mis estudiantes. Algunos están impresos, otros están digital. Tengo que ponerme en la tarea como de digitalizar todo el ejercicio.
Ya tenemos un artículo en una revista en España, en la revista Números, que los invito a leerlo, que se llama Las caricaturas y los memes como herramienta de divulgación matemática, una experiencia en el aula. Tenemos un artículo en el periódico El Solidario. Ganamos en la RELME, en la Reunión Latinoamericana Matemática Educativa, en la versión de carteles y pósteres, el primer lugar con esta experiencia. Y pues también la Secretaría de Educación de Soacha nos ha reconocido el trabajo a través de algunas estrategias de divulgación. En este momento, pues, seguimos trabajando, los niños siguen haciendo uso de los memes, como digo, ya no con tanta regularidad como al comienzo, pero sí se ha constituido en una herramienta que un poco le da identidad a mis clases. Estas son algunas de las referencias que he utilizado en esta presentación y quedo atenta a sus preguntas. Paulita, muchas gracias por su presentación. Le digo Paulita porque nos conocemos ya de tiempo atrás. Una presentación demasiado interesante es ver cómo todos los estudios que ha hecho Paola redundan en trabajo de aula. Esto es importante. Resaltar que los profesores en el aula pueden transformar a partir de sus estudios y no quedarnos solamente en estudios de tipo teórico, sino aplicados al aula. Estoy muy feliz pues de escuchar la experiencia, Paola. Voy a leer algunas de las preguntas que nos han enviado al interno. La primera pregunta dice, ¿cómo evidencia el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes a partir del uso de memes? Entonces, ¿cómo puede usted lograr evidencia real de aprendizaje frente a conceptos que se ha trabajado en el aula? ¿Las voy respondiendo de una vez o las lees Sí, todas? porque hay varias, Paulita. Ok, bueno, digamos que existen diferentes formas. Cuando utilizo los memes como estrategia de evaluación, ahí ya yo logro evidenciar que aprendieron. Fíjense que, por ejemplo, les digo cada 15 días, bueno, ahora les doy la copia del meme o saquen su celular y creen un meme donde muestren lo que aprendieron estos 15 días. Entonces los estudiantes logran sintetizar los aprendizajes y esta es una muy buena forma de lograr evidencias de lo que se aprende. También me pasó algo muy curioso alguna vez, lo voy a contar, y es que una de mis estudiantes creó un meme que decía, si quieres recordar las razones trigonométricas, no olvides tomar Coca-Cola con hielo. Algo así, decía el meme. Y entonces la niña, cuando expuso el meme ante sus compañeros, decía, bueno, es que las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y están escritas como razones, entonces seno es co sobre h, y entonces coca, coca, h, h. Entonces ella lo que generó fue una estrategia de recordación. A las pocas semanas, cuando los estudiantes tenían una evaluación de las razones, estaban resolviendo las razones y alguien dijo, profe, nos copia las fórmulas de las razones que no nos acordamos, y otra persona dijo, recuerden el meme de la Coca-Cola de Valentina. Entonces ya cuando él lo dijo, ya dijeron, no, profe, no copies, ya nos acordamos. Entonces fíjense que también sirve como una estrategia de recordación. Muchas gracias, Paulita. Bueno, hay más felicitaciones que preguntas, Paulita. Entonces, es reconocer simplemente todo el trabajo que ha hecho en el aula. Realmente ha impactado no solamente con el trabajo de memes, hemos visto otros trabajos suyos, solo que yo quise que trajera la de memes para esta conferencia. Hay otra pregunta acá del profe Alex Romero que dice, ¿cómo se manejan los errores de tipo conceptual que puede cometer los estudiantes al construir memes? ¿Cómo podemos manejar esos errores? Yo creo que se deben manejar como manejamos cualquier tipo de error conceptual en el aula. Ten en cuenta que los memes como tal son apenas un recurso. El ejercicio de la docencia, el cómo nosotros asumimos dentro de la clase, y a mí me gusta mucho trabajar eso a través del error. De hecho, creo que siempre en la clase yo expongo son los memes con errores antes que los memes que están bien, porque entonces se expone el meme, se discute, los estudiantes se les No se oye, Paolita.
¿No se oyó? Bueno, otra vez, porque parece que Perdón, hubo sus un problema clientes con discuten. no, les comentaba que este tipo de recursos y cómo abordar esos errores que los estudiantes cometen se deben abordar de la misma forma que abordamos cuando los estudiantes cometen un error o cualquier ejercicio en el cuaderno, a solucionar cualquier situación, problema. Realmente yo hago uso mucho más de los memes que tienen algunos errores para lograr generar espacios de discusión y reflexión con mis estudiantes. Entonces, cuando vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, de exponer los memes que ellos han construido, los primeros que coloco en el tablero, en el aula, son esos memes con errores, para generar discusiones, hacer aclaraciones y que los estudiantes mismos hagan las correcciones. Se den cuenta que es un ejercicio de evaluación formativa más que sumativa o punitiva. Ok, Paulita. ¿Ha tenido la oportunidad de aplicar esta experiencia y compartir los resultados tal vez en otros cursos? ¿Ha compartido con otros profes de otros colegios? ¿Se ha logrado replicar aquí mismo en Colombia? ¿Tiene conocimiento de eso, Paulita? Sí, bueno, cuando llevamos la experiencia a la RELME, esto fue en Cuba el año pasado, algunos profesores de otras latitudes tomaron la experiencia y me han escrito, dijeron, no, yo solamente lo uso para evaluación, Paola, y me ha resultado. Otros yo lo utilicé para introducir un tema, pero creo que no escogí bien los memes, por eso también la reflexión en torno al proceso de planeación. Y hace poco un docente, de forma muy curiosa, realmente no supe cómo se enteró del proyecto, pero al parecer fue porque leyó el artículo, me escribió y me dijo, soy docente de inglés de la universidad, de una universidad, ya olvidé la universidad, bueno, soy docente de inglés, trabajo inglés con los estudiantes de negocios y tomé tu experiencia, la adapté a mi clase y la estoy empleando y me ha resultado supremamente exitosa con muchachos ya grandes. En mi caso, yo lo he implementado con estudiantes desde grado séptimo hasta grado 11, con muy buenos resultados. Ok, y creo que también otros profes de institutos de idiomas diferentes escriben acá al interno y dice, voy a leer textualmente lo que dice. Excelente presentación, soy profesor del Instituto de Idiomas, es decir, enseño inglés y quise entrar porque en mis clases enseño con memes la lengua y mis alumnos crean memes. Es interesante ver cómo se aplican también en otras áreas. Entonces, hay otra profesora que también nos escribe exactamente lo mismo. Es importante ver que no solamente se aplican en las matemáticas, sino que es un lenguaje, podría decirse, universal en todas las áreas, transversal. Bueno, hay otra pregunta y es sobre los lineamientos curriculares. Entonces, en Colombia nos hablan de procesos, pensamientos y contextos dentro del cubo este que presentan el lineamiento. ¿Dentro de cuáles pensamientos, procesos y contextos ubicaría usted esta experiencia de los memes? ¿Para qué tipo de pensamiento, proceso y contexto podría contribuir esta experiencia de los memes, Paulita? Bueno, sin lugar a dudas, tal y como lo mencioné, eh, una de las clasificaciones que se le pueden dar a los recursos humorísticos es según la utilidad temática. Entonces yo puedo buscar muchos memes o crear muchos memes y ya luego clasificarlos. Estos me sirven para el trabajo del pensamiento numérico, estos para el trabajo del pensamiento variacional, estos para el pensamiento aleatorio y así. Entonces, de esa forma podría trabajar todos los pensamientos. Los procesos, recordemos que los procesos tienen que ver, por ejemplo, con la ejercitación de procedimientos. Entonces, cuando yo utilizo un meme como un recurso para recordar, para que recuerden cierta fórmula, para que recuerden cierto proceso, ahí estoy afianzando eso. Pero también hay unos memes que pueden ser memes retadores. Y cuando estamos hablando de una situación retadora para el estudiante, estamos hablando de una situación problema que a su vez resolverla implica hacer uso de comunicación, de razonamiento y de otros procesos expuestos en los lineamientos curriculares. Y por último, el contexto, y es algo muy importante. Cuando nosotros somos profesores, no solo de matemáticas, sino de cualquier área, y me encanta, me hace muy feliz que estén profes acá de otra área, creo que lo más importante para nuestra planeación pedagógica es partir del reconocimiento de quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus características, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones e incluso sus preocupaciones, porque solo a partir de eso podríamos generar
clases que sean significativas para ellos. Y en este momento su interés es este tipo de comunicación y lejos de satanizar un poco estos ejercicios, más bien porque no los hacemos nuestros aliados y los traemos al aula. Ha dicho una palabra importante, Paulita, y es la planeación. Usted no puede llegar al aula simplemente, ay, me inventé esta tarea que vi en una conferencia interesante, vamos a aplicarla tal cual. Hay necesidad de planear previamente la actividad, hay necesidad de saber escoger cuáles son los memes apropiados para el curso, para el lenguaje que manejan los estudiantes. Lo ha dicho muy bien, conocer bien la población a la que va a llegar esta estrategia. Bueno, hay varios comentarios y Paulita, de verdad, todos muy buenos. Dice, excelentes aportes, he quedado fascinada, dado que sin conocer tanto de lo que hoy se ha expuesto con la profesora, me anima a continuar trabajando con memes. Joaquín Sanguino nos dice, excelente presentación, que es el profesor de idiomas. María Alejandra dice que si puede volver a mostrar la rúbrica y si la creaste para este proyecto. Bueno, esta rúbrica no la creé yo, estaba buscando otra cosa, pero esta rúbrica no la creé yo. Esta rúbrica es creada por un profesor en España, pero uno la puede adecuar. Yo tengo otras rúbricas con las cuales evalúo mi proyecto. Ahí está la respuesta, la profesora María Alejandra que nos escribe. De pronto la vamos a dejar proyectada mientras seguimos leyendo los comentarios. Dice, muchas gracias por tu aporte a este arte. Es gratificante poder sacarle a un estudiante en matemáticas por medio de un meme. Eso ayuda a que el estudiante poco a poco se olvide de que las matemáticas son difíciles y tediosas. El tediosa se lo agregué yo. Excelente experiencia, se puede aplicar a todas las áreas, muchísimas gracias. Y también hay reconocimiento no solo a Paola, sino a alguien que yo olvidé presentar el día de hoy. Es una persona muy importante que nos ha acompañado en el Instituto de Estudios en Educación, porque estamos hablando de inclusión y sintiendo la inclusión en nuestras charlas. Es una felicitación y un reconocimiento también a Pierre, que nos ha acompañado ya en 2 charlas, creo que ya 3. Nos felicitan también por haber incluido el lenguaje de señas en este tipo de actividades, y también hay una población considerable en condición de discapacidad auditiva que nos escucha a través de estas conferencias. Entonces, extiendo también las felicitaciones a Pierre. Muchas gracias, Pierre. Bueno, vamos a mirar que hay otra pregunta acá. Llegó hace poco. ¿Habló alguien? Excelente, Pierre. Transmite mucho. Nos comunica Stephanie. Dice, ¿qué dificultades ha tenido a la hora de implementar esta estrategia? Nos pregunta Juan Francisco. Juan Francisco, te cuento que cada uno de los momentos en que yo les dije se pueden utilizar los memes generó en mí un montón de reflexiones. Por ejemplo, como les comentaba al comienzo de la estrategia, como uno se emociona y entonces yo les decía, no, ahora todos vamos a crear un meme y los niños se quedaban bloqueados porque uno creería que por ser un recurso que es común de comunicación, todos somos hábiles en el momento de crear un meme y no. Por eso, uno de los ejercicios fue hacer uso, echar mano, digo yo, de mis compañeros docentes de otras áreas, porque yo decía, pero ¿por qué algo que es tan fácil los niños no lo pueden crear? Pero no es que sea tan fácil. Entonces, en cada momento, por ejemplo, en ese momento en el que yo les decía meme como evaluación, esa fue una dificultad. Entonces, ¿cómo la solventé? Logrando hacer un análisis lingüístico de los memes y sabiendo que antes de decirle a un niño vaya y cree un meme, tenemos que hacer juntos un análisis lingüístico. Otra, que sí tengo que confesar que en algún momento hice una selección de memes apresurada y, por ejemplo, ya los proyectaba y me daba cuenta que tenían errores ortográficos, que incluso habían errores conceptuales, y entonces no, ahí fue cuando me di cuenta que no, hay que ser un poco más rigurosos con el proceso de planeación y eso, básicamente.
Bueno, acá hay una pregunta y habla acerca de las dificultades que afrontó al implementar la experiencia, que si tuvo algún tipo de dificultades con sus estudiantes y en particular con aquellos que son apáticos a este tipo de actividades y están acostumbrados a la rutina de resolver cierta cantidad de ejercicios. ¿Cómo actuó Paulita frente a este tipo de condiciones? Bueno, digamos que las dificultades de ese tipo fue, por ejemplo, cuando les propuse a los estudiantes crear el meme dibujándolos y me di cuenta que habían estudiantes que no les gustaba para nada hacer dibujos ni nada de eso, entonces por eso tuve que incorporar la herramienta tecnológica. Pero fíjense que ahí eso que podía haber sido un impedimento realmente se convirtió en otro detonante para luego traer la tecnología al aula. Entonces, casi que lo que para uno a veces es una situación de riesgo de tensión se convierte en una situación de aprendizaje. Eso por un lado. Efectivamente hay estudiantes que disfrutan y gozan mucho de hacer muchos ejercicios y demás, pero como mi clase no se centra solo en hacer memes, sino que este es simplemente un recurso para uno de los momentos que yo utilizo en el aula. Entonces, pues, digamos que fue muy bien recibido por los estudiantes porque también fue un momento como de respirar, alejarse un momento y retomar. En mi clase hemos tratado de, a través de la estructura que les comenté al comienzo de la presentación, lograr incorporar diferentes formas de trabajo, diferentes momentos. Y pues sí, llega un momento al final en que tenemos que trabajar la ejercitación y lo hacemos. Pero el meme hace parte de uno de los primeros momentos y fue muy bien recibido porque en general a los estudiantes jóvenes, a los niños les gusta mucho y les llama mucho la atención. Ok, pregunta aquí el profe Julián, hace dos preguntas, quizá tres. Dice que si existe algún generador de memes predilecto, es decir, que usted se haya casado con ese tipo de generador de memes o si tienen alguna aplicación. O también pregunta cómo corrobora que el meme es original, que no sea tomado de la red. ¿Cómo hace Paulita para verificar esas cuestiones de derechos de autor de memes? Bueno, eso sí fue, sabes que se me había olvidado comentarlo y ese sí fue un problema, gracias al profe Julián que me recordó, y fue un problema que afronté al comienzo, pero también obedecía a que ante la imposibilidad de ellos de crear un meme porque no tenían el conocimiento de cómo hacerlo, pues la forma más fácil, si tú no sabes cómo hacerlo y te sientes desesperado, es ir y buscar algo ya hecho para implementarlo. Entonces sí me pasó mucho al comienzo, pero casi que es muy fácil, porque cuando uno busca memes matemáticos en la web, eh, y yo les decía a los estudiantes, creen un meme, pues ellos copiaban el primero que aparecía, ni siquiera se iban en búsquedas profundas de memes. Y como ya uno empieza a delimitar un poco la creación, porque entonces uno le dice, vas a crear de los temas que hemos visto en este momento y vas a crearlo en este momento en el aula, pues ya este tipo de cosas se solventan. Con relación a un generador de memes, hemos trabajado mucho el Meme Generator. Eh, Ha sido muy bueno. Me gusta mucho porque está en inglés. Y no es que me guste mucho porque está en inglés porque mis estudiantes sepan mucho inglés o yo sepa mucho inglés. No, por el contrario, porque se convierte en un doble reto. El reto de lograr, porque en estos generadores de memes, entonces aparecen ejemplos y luego aparece el meme blanco donde uno lo complementa. Entonces, en este ejercicio ha sido muy enriquecedor que los estudiantes logren hacer no solamente una traducción, sino una interpretación, como lo comenté antes, del significado de eso en inglés para pasarlo al español y luego construir sus propios memes. Sugiero ese o simplemente uno pone en Google generador de memes y salen muchísimos online, muchos otros para descargar en el celular gratuitos. Es muy sencillo realmente. Bueno, hay felicitaciones también de Eliana, hay orgullo en su institución porque realmente la ha proyectado a nivel local e incluso nacional e internacional. Quería también hacerle una pregunta y también es como más personal. Ha mostrado Paulita diferentes recursos que se pueden usar en el aula. Ha visto que Internet puede traerse aquí a favor y más ahora en estas épocas de virtualidad. ¿Qué recursos no recomienda Paulita para estas épocas? Realmente que no aportan mucho al desarrollo de pensamiento matemático. Wow.
esa pregunta está muy difícil. La del No, Paolita. esa de cortar a Paola, esa guardémosla para el final. Ay, Sí. mi Jenny, lo que pasa es que es muy difícil dar un veredicto final porque pues tampoco uno ha hecho uso de todos los recursos existentes. Más bien voy a voltear la pregunta, voy a decir cuáles podrían ser útiles y eso creo que con eso intenté abrir la charla y voy a cerrarla con lo mismo. Todos los profesores tenemos y construimos a lo largo de nuestra experiencia pedagógica una identidad y esa identidad no muere con nosotros y es eterna y no, esa identidad siempre se va fortaleciendo, esa identidad cambia a partir de las experiencias, pero sí hay algo que hace que la clase de Jenny sea diferente a la clase de Paola. No voy a decir mejor o peor, pero sea diferente. Cuando tú logras establecer o construir tu identidad para tus clases, tú vas a identificar como ciertos momentos. Entonces, hay profes que dicen, no, yo siempre hago una clase y en mi primer momento yo pongo una definición y en mi segundo momento pongo ejercicios, en mi tercer momento pongo aplicaciones, no sé. En mi caso funciona un poco diferente, pero esa identidad, esa estructura, lo que hace es que yo logre también identificar en cada momento de mi clase cuáles son esas herramientas o recursos que sean pertinentes. Entonces, ¿por qué te volteé la pregunta, mi Jenny? Porque de pronto la identidad de tu clase o de tu práctica pedagógica haga que ciertas herramientas o recursos te sean útiles que de pronto a mí no. Entonces, por eso no me atrevo a dar una respuesta absoluta. A mí me ha funcionado muchísimo traer, por ejemplo, muchas infografías. Me sirven para mis clases sincrónicas, pero me sirven también para ponerlas en papel para que mis estudiantes que no tienen acceso a la web también empiecen a interpretar diferentes tipos de textos, de estructuras textuales, pero también he hecho uso pues de estos memes, he hecho uso de GIF, pero eso sí se los hago a los estudiantes que tienen acceso al WhatsApp, pero no a los estudiantes que tienen el asunto en papel. He hecho usos de videos que, repito, me son útiles para los estudiantes que tienen conectividad sea sincrónica, pero no me resultan útiles para los estudiantes que manejan en papel sus guías y entonces dependiendo de mi estructura, dependiendo de mi identidad y del momento, son útiles. De hecho, por ejemplo, un material bastante útil son de todas estas recursos de los cuales tú hablaste para el aula de matemáticas virtuales, maravillosos, pero que en algún momento en particular en mi escuela no resultan útiles y no porque no lo sean ellos en sí, sino porque de pronto no gozamos con un computador para cada estudiante. Entonces, eso sí depende de la situación, del contexto y de la identidad pedagógica del maestro. Ok, Paulita. Paulita, ¿podría por favor proyectar el vínculo que le acabo de enviar? Es tan amable para mostrarle a los profes en dónde va a quedar guardado cada una de las conferencias de nosotros. Entonces, como lo decíamos al principio, ya para cerrar, voy a darle aquí las gracias a Paulita y Pierre por habernos acompañado. Y también quisiera invitarlos a las siguientes charlas que se hacen aquí desde el pensamiento matemático, el énfasis de pensamiento matemático de la maestría en educación, de la maestría mediada por TICS y del doctorado en educación de la Universidad del Norte. Entonces, en la página nuestra del Instituto de Estudios en Educación aparece, no aparece, está apareciendo solamente la presentación de Paula. Entonces, Voy a vamos a ver el vínculo donde quedan guardadas las conferencias y las invitaciones a próximas charlas que tenemos con invitados internacionales, son las dos próximas charlas. Entonces, no sé si yo pueda proyectar. creo que va a tocar porque como que no puede. Sí, Gustavo me colabora, yo donde puedo, aquí, ok. Ok, ya. Entonces, en la parte superior aparece Universidad del Norte, Instituto de Estudios en Educación.
El vínculo principal de la universidad es este que está acá, uninorte.edu.co. Si entramos a divisiones y departamentos, encontramos el Instituto de Estudios en Educación, vamos a entrar allí. Y desde programas académicos puedo ver proyectado en posgrados, acá, los webinars que hemos ofrecido hasta el momento, desde la semana de posgrados que fue hace un par de semanas, hasta la invitación que tenemos de la charla de Paolita, que está aquí. En este link va a quedar guardada la charla cuando ya se desactive esta pestaña de inscripciones, va a quedar aquí guardada la charla. En la siguiente conferencia, quería de una vez extenderles la invitación, va a estar el profesor Miguel Ribeiro de Brasil y va a ser una charla en español. Tenemos tres horas acá de español de España, Brasil y Colombia para que ustedes puedan conectarse el próximo 26 de junio. Recuerden que cada mes y medio estamos realizando una charla que tiene que ver con el pensamiento matemático para que ustedes nos acompañen en estas charlas desde la virtualidad. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia de ustedes el día de hoy y los invitamos a que nos acompañen en las siguientes charlas. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Pierre. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.